Hola mis amigos, bienvenidos en esta oportunidad a un nuevo episodio de El Podcast con Freddy Argueta. Y el día de hoy nos sentimos muy honrados al poder darle la bienvenida en esta oportunidad a nuestro invitado el día de hoy. Y tenemos con nosotros acá en nuestro estudio al profesor Walter Minches. Profe, bienvenido al estudio del podcast. Muchas gracias, amigo Freddy Argueta. Pues aquí estamos, también me siento muy honrado de compartir estos momentos y esperamos que lo que tengamos para compartir y con los amigos que nos escuchan, que nos ven, pues ojalá que sea de su agrado. Sí, gracias a usted por hacer su tiempo para poder compartir con nosotros en esta oportunidad. Para las personas que van a estar viendo y quieran mandarle un mensajito, pues ahí van a estar siendo leídos al ratito los mensajes de texto que nos van a estar enviando ahí a través de nuestras plataformas donde estamos retransmitiendo el podcast con Freddy Argueta. Bueno, vamos para entrar en materia, vamos a preguntarle quién es Walter Minches. Muchas gracias. Sí, soy de la familia Minches de Coatepeque. Mi papá, Héctor Minches, algunos lo conocieron. Mi mamá de Bajapita, y estamos viviendo aquí en Coatepeque casi desde que nacimos. Estudié en la Oscar, una escuela de mis recuerdos, luego en el INMEBOC y finalmente en el Limbo de Quetzaltenango. Soy maestro de educación primaria y pues mi trayectoria más que todo ha sido la normal y la media entre los que nos decimos los de antes. O sea, estudiar, en mi caso aprender el oficio de mi papá, la sastrería, me encantaba la sastrería, y hacerme maestro, que fue uno de mis ideales, y trabajar, ¿verdad? Esa era la historia. Muchas veces la idea de uno como niño, como adolescente, es pues tener sueños, ¿verdad? Anhelar algo en la vida. Y como usted decía, hay muchas familias en las que el hijo hereda el trabajo de papá. ¿Ya? Puede hacer una empresa, puede hacer un negocio, o puede hacer un oficio también, ¿verdad? Al cual se dedique porque le hallaron el gusto a lo que papá o mamá se dedicaban. Pero pues muchas veces el factor económico hace que las personas en su afán por llevar dinero a casa para la comida, para el vestuario, para el estudio de la familia, los sueños se van tergiversando en el camino y va encontrando uno. No es que sean sueños frustrados, sino que Dios pone a todos en su lugar para lo que venimos a esta tierra. En aquel entonces, cuando usted estaba niño, a la edad ya de una edad consciente, me imagino que más de alguien le preguntaba: Walter, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Puede ser papá o algún amigo o algún maestro, yo qué sé. ¿Y cuál era su respuesta? Mi respuesta siempre fue: yo quiero ser maestro. O sea, ese era lo que yo siempre... Yo miraba a mis maestros y tuve buenos maestros. O sea, la mayor parte de los maestros que tuve, primaria, básico y diversificado, fueron muy buenos. Y la información que me dieron, pues yo la traté de aprovechar lo suficiente para hacerme digno de esa información que recibí. Entonces yo siempre le decía a mi papá, le decía a mi mamá, le decía a mis tíos: pues yo quiero estudiar magisterio, yo quiero ser maestro, trabajar de maestro. Y lo logré porque me hice maestro, estuve en unos establecimientos privados, que fue donde más me desarrollé, y pues esa fue el resultado de ese sueño, porque yo me siento bien. Ahorita pues ya trabajamos en otros menesteres, libros, los trabajos de edición, de publicación de libros. Entonces, como se dice, se va diversificando los propósitos, los ideales que se tienen en función de la vida actual, ¿verdad? Que es más exigente, es más competitiva, hay muchas más personas con buenas capacidades, con excelente preparación, y uno tiene que ponerse al día en todo y entrenar bastante, disciplinarse bastante, informarse bastante, para que pueda uno
tal vez no sobresalir, pero sí por lo menos subsistir en este mundo tan complicado que yo le repito, tan exigente que estamos viviendo. Cuando usted estaba estudiando en los establecimientos educativos y usted comenzaba a ver a los catedráticos que impartían clases, ¿qué es lo que a usted le llamaba la atención? Porque déjeme decir que uno mira al maestro, pero seamos sinceros, hay maestros que nos caen bien y maestros que nos caen mal. O sea, pasa en todo. Pero ¿qué veía usted o qué vio usted en personas que le daban clases que lo logró marcar para que usted añorara el día de mañana ser maestro? Sí, fíjese que ahorita que lo plantea así, cómo miraba uno a sus maestros, me doy cuenta de que hay una forma de ver a los maestros cuando estábamos estudiando los niños de antes. Les estoy hablando de la década de los 70, de los 80. Comparado con lo de ahora, pues nosotros no nos dábamos cuenta del impacto que tenían los maestros en nosotros, porque solo lo sentíamos y ya. Pero ahorita sí nos damos cuenta, porque una de las cosas que yo como quien dice, descubrí en estos tiempos, es que esos maestros de antes tenían vocación. Era una vocación tan marcada y ellos se entregaban a su apostolado magisterial, a su apostolado docente, y se entregaban. O sea, ellos no andaban viendo la hora de salida o el día de pago, como ahora, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ellos trabajaban. Yo me recuerdo mi maestro de sexto primaria, que fue uno de los únicos que me regaló un libro para mi cumpleaños, y todavía tengo el libro. Y uno de los que vio en mí una inclinación hacia la literatura. Entonces él percibió eso y me habló así como quien dice, más directamente me dijo, dedícate a eso, escribí más, pero eso sí, lee más, me decía. Hay que leer bastante, me decía. Entonces me doy cuenta de esa circunstancia de los maestros de antes, de los maestros de antes, de los que nosotros afortunadamente alcanzamos, era la vocación que tenían, ¿verdad? Entonces eso nos marcó a esa generación a la que yo pertenezco. Cuando hablamos de la docencia y ponemos en balanza cómo es hoy, cómo era antes, o sea, usted que tiene los dos panoramas y lo ve desde dos épocas diferentes, ¿cómo ha visto usted que la educación ha cambiado tanto? Hoy en día, pues, la tecnología está inmersa, la juventud de la adolescencia está inmersa en la tecnología, pero de cierta manera a veces distrae, es mucho el ocio a veces que se percibe en la tecnología, y que a veces tal vez la gente no ha logrado, o muchos no le han logrado captar al uso de la tecnología para beneficio propio e intelectual. Pero ¿cómo mira usted las dos épocas y lo que usted dice? Pues yo añoraría que lo que hacíamos en esa época se hiciera ahora. No sé, pero en alguna ocasión me contaba alguien que el maestro apuntaba algo en la pizarra, porque no eran de marcador, eran de yeso, ¿verdad? Y tenían que apuntarlo rápido en el cuaderno, porque él borraba y la información ya había desaparecido. Sí. Cuénteme esa balanza que usted puede ver marcada en el día de hoy. Fíjese que para ilustrar las situaciones de ese tiempo con los de ahora, ahorita la tecnología ha facilitado el acceso a la información, una información global y una información integral, porque yo no soy muy experto en bucear en esas plataformas de información, Wikipedia, Google, creo que así les llaman, pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo me doy cuenta que hay una vastedad de información ahí, pero yo creo que ahí está todo. Está todo, y antes no, antes teníamos que buscar libros, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que bucear entre periódicos, en revistas,
incluso en la televisión, cuando ya la televisión hizo su aparición, teníamos nosotros que bucear eso. Pero la calidad de ahora, yo la comparo, por ejemplo, con la comida chatarra. Ujú. Fíjese que nosotros antes el pan era hecho a mano, rudimentariamente, artesanalmente. Los pantalones, mi papá se tardaba eh, casi medio día para fabricarse un pantalón. Los zapatos, los cinchos, algunos materiales de hierro, etcétera. Los artesanos. Lo hacían a mano, lo hacían bien porque tenían el conocimiento y la técnica y todo heredado de sus padres para hacerlo, y lo hacían con ese amor, con esa pasión de su oficio. Ya después se fue volviendo algo automatizado. Y yo les decía de la alimentación, porque antes un plato de caldo de res, caldo de gallina criolla, tamales, etcétera, los hacían en casa. En cambio ahora los niños, una bolsa de papalinas, de cosas de maíz, esas frituras de comida chatarra, y con una bolsita de un jugo que saber qué contendrá. Y esa es toda su alimentación. Entonces, el magisterio de antes era así, era artesanal, era de vocación, era de día a día y de exigencia para los alumnos. Nosotros teníamos que estar pilas, teníamos que estar listos. ¿Por qué? Porque primero no queríamos perder el grado. Segundo, teníamos que ganar todas las materias. Y tercero, si era posible, ser escoltas o ser abanderados. Entonces, todos luchaban por ese reconocimiento. Ahora no. Y ahora es tan indiferente ir a la escuela, ir al colegio, ir al instituto y llenar cuadernos, y eso sí, tener su teléfono completamente habilitado, ¿verdad? Y la información que normalmente tiene el teléfono ahora en este tiempo es como la comida chatarra de antes, toda esa avalancha que vino de las bolsitas de risitos, de manías o qué sé yo, a nachos, no sé, atractivos, ricos, pero nada nutritivos. Y la información que ahorita miramos en las redes sociales es igual, ¿verdad? O sea, textos de 4 o 5 palabras. Ya los patojos de ahora ya no son capaces de leer 2 hojas diarias de un libro, ¿verdad? O sea, ya no, les cansa, les aburre, les fastidia. Y es el efecto de esa tergiversación, ahí sí ya usamos esa palabra, del proceso educativo que están padeciendo ahorita los alumnos, ¿verdad? Es muy difícil, me imagino, haber vivido o estar viviendo una época totalmente diferente a cuando fue adolescente, cuando fue niño, porque se da cuenta de ese cambio sustancial que ha habido en las escuelas, en los establecimientos educativos. Estamos muy atrasados en educación. Creo que es algo que no se puede negar. Guatemala en educación estamos mal. En otros países van muchísimo más avanzados. Y no vayamos a países europeos, no. Aquí mismo en Latinoamérica hay muchos países que en educación nos llevan mucha ventaja. Y eso hace que obviamente tengamos a futuro que soportar líderes, gobernantes, eminencias en el poder, donde van solo a enriquecerse y todo este asunto. Entonces, ¿por qué? Porque en cierta etapa de la vida la persona fue marcada. Y pues yo creo que toda la vida nosotros vivimos aprendiendo y ponemos los ojos en la gente. Ya, como usted bien lo decía, usted veía a sus maestros y veía esa vocación, veía la pasión con la que iban a dar sus clases, y maestros que se esforzaban por dar lo mejor de sí, tal vez no importando tanto lo económico, pero siempre obviamente es importante, ¿verdad? Es necesario,
pero pues había mucha pasión, había mucha entrega por parte de los catedráticos en poder dar lo mejor de sí, porque sabían que estaban sembrando una semilla en el corazón y en la mente de los niños para que esa generación el día de mañana diera sus frutos. Hoy en día, el niño se va a quejar con la mamá o con el papá, al otro día el maestro tiene a la mamá y el papá en la puerta. Y con una demanda, sí, con una Exacto, denuncia. Sí. porque lamentablemente, si bien es cierto, a veces hay maestros que se han pasado tal vez, y por eso me imagino que han actualizado las leyes, pero en tiempos antiguos sabemos de que no era así. Si el niño llegaba a su casa a quejarse, ahí le volvían a dar, ¿verdad? Y los castigos, no sé cómo hayan sido cuando usted fue niño, pero no son los castigos que hoy se dan. Me gustaría saber qué castigos usted veía o qué castigos le tocó vivir. Fíjese que a nosotros, bueno, el maestro con una su regla que tenía para dar en las manos, ¿verdad? O sea, afortunadamente no tuve mucha oportunidad de padecer eso. Y el otro castigo también no era así de un castigo físico, sino que se sentía uno terrible ante los compañeros cuando lo paraban bajo la ventana, bajo la campana a uno toda la tarde, ¿verdad? Entonces, esos eran los castigos que había, ¿verdad? O sea, era una cuestión de que o éramos disciplinados o éramos disciplinados. Y las correcciones que se hacían en el establecimiento, ahí se quedaban en el establecimiento. Porque nosotros no éramos, y eso sí lo digo con toda la franqueza, nosotros no fuimos esa generación de cristal que está ahorita, ¿verdad? O sea, que los padres no quieren ni que volteen a ver a sus hijos, ¿verdad? Y un mínimo roce ya les produce calentura a los patojos de ahora, ¿verdad? Entonces, no digamos que un maestro los reprenda, que un maestro los castigue, que les llame la atención. Entonces, cuando califican a esta generación como generación de cristal, digo yo, bueno, tienen razón, porque así han vuelto a los patojos ahora de cristal. Y es algo que es una realidad que ahorita todos la conocemos, pero bueno, los patojos no sé si se dan cuenta o si se dan cuenta les da igual, pero sí, la educación, el proceso educativo, académico, oficial, ha retrocedido bastante, ¿verdad? O sea, la historia como nosotros la estudiábamos ya no se estudia. A nosotros nos obligaban, y ese obligaban, yo lo pongo entre comillas, porque era un privilegio, nos obligaban a leer libros en primero, segundo y tercero básico. O sea, teníamos que leer libros ahí en ese entonces. Imagínense qué privilegio, ahorita ya no, ¿verdad? O sea, ahorita nosotros recibíamos clases, yo alcancé ese tiempo, los sábados habían clases complementarias del pensum, salud y seguridad, educación agropecuaria, educación física, incluso el maestro que teníamos nosotros en sexta primaria nos daba inglés, no era obligatorio, pero él nos enseñaba algo de inglés. Y a nosotros nos gustaba, porque nos iba preparando ya para lo que venía. Entonces, y todo eso se ha perdido ahorita. Ahorita yo le preguntaba a unos maestros, cuates, conocidos, y les decía, ¿qué esperas del magisterio? Que llegue el día de mi jubilación, decía así, yo quiero jubilarme. Entonces, por eso aguantan, por eso soportan, por eso tienen que levantarse todos los días, ¿verdad?, para trabajar, porque en algún momento, según como está la ley de la jubilación, llega un momento que tienen que jubilarse y le siguen pagando, ¿verdad? Y eso es lo que buscan. Exacto. Entonces, eso como que ayuda a que el nivel de educación decaiga mucho, ¿verdad? Entonces, es una caída libre que tiene la educación. Las puntuaciones en lectura, en escritura y en matemáticas en Guatemala, digamos Guatemala, no Centroamérica ni Latinoamérica, sino Guatemala, son bajísimos, y da vergüenza, y eso da mucha vergüenza, porque un nivel de 90 y algo, países europeos, Japón,
no vamos nosotros a ponernos de tú a tú si nuestro nivel no pasa de 30, ¿verdad? No pasa de 24, de 27. Entonces, algo debería hacerse, va, pero los mismos gobernantes, como usted bien lo señalaba, los mismos gobernantes han contribuido a eso por la formación que tuvieron, ¿verdad? La misma formación que ellos tuvieron, entonces se manifiesta eso, ¿va? Todo lo que se manifiesta fuera de alguna persona con autoridad, con poder, es el reflejo de sí mismo, ¿verdad? Entonces no podemos esperar mucho, ¿verdad? Yo no sé si estoy mal, pero usted me corrige. Yo creo que personalmente lo veo desde esta óptica, que el 90% de estudiantes no les gusta leer. Y se da uno cuenta porque muy difícilmente ve uno, bueno, dejemos que el patojo o la patoja lea. En casa no hay libros, ¿ya? Yo he ido a muchos lugares donde en la casa no se ve ni un libro, de lo que sea, o revistas. Yo creo que también tiene mucho que ver la educación que en su casa a uno le dan. Yo entiendo también de que posiblemente papá y mamá no tenían los recursos en su momento para poderse preparar y brindarles un mejor estilo de vida a los hijos, pero es importante saber de que todo lo que al joven y al niño se le da, se le aporta, va a ser parte de lo que lo va a formar y de lo que va el día de mañana a hacer en la vida. Pero yo me he dado cuenta que en casa no hay. O sea, puede haber televisión, teléfonos, internet, y con eso la vida está resuelta. Pero libros no hay. Hoy en día, inclusive, yo me recuerdo que mi abuelo compraba todos los días la prensa libre. Y todos los días se ponía a hacer sus famosos crucigramas. A pensar, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando él tenía una tienda y cantina y hacía sus cuentas al final del día, él agarraba una hoja de papel, agarraba un lápiz y hacer sus sumas, sus multiplicaciones, lo que tenía, las operaciones que tuviera que hacer para saber cuánto había vendido en el día. Hoy en día la calculadora nos vino a entorpecer. Yo creo que a muchos nos cuesta, y digo nos cuesta porque a veces caemos en esa situación, pero nos cuesta poder realizar operaciones matemáticas únicamente con la mente, ¿verdad? O sea, aprendernos las tablas de multiplicación para muchas generaciones ha sido tortuoso. Pero como usted decía hace un momento, lo que aprendemos, que pareciera ser obligatorio, nos sirve como un puente, lo veo yo así, para no estar batallando ahí abajo en el agua, sino que hacer un puente entre un punto de información y otro. Y es importante que en casa haya esa formación para que los niños se eduquen, para que los niños obviamente tengan un momento fuera de la tecnología, para que se puedan disponer a aprender algo diferente, aprender una forma inclusive diferente de poder recibir información. ¿Cómo ves el papel del padre de familia hoy en día? Si tuviésemos que decir, bueno, estamos cometiendo estos errores y posiblemente los que tenemos hijos pequeños estamos a tiempo de poder enmendarlos y poder enderezar el camino. Pues bueno, obviamente el padre de familia, ya sea que sean los dos o solo uno, es fundamental en la formación del niño, de los niños. Y la información que ellos les den a sus hijos va a ser fundamental en su desarrollo escolar, en su desarrollo académico, en su desarrollo profesional. Obviamente la primera escuela que se tiene es en la casa, es con los papás. Cuando se tiene que ir a la escuela directamente, pues ya él va a manifestar qué clase de formación tuvo en su casa. Entonces es totalmente importantísimo que los padres estén conscientes del papel que tienen para con sus hijos, porque hay una ley
un buen padre no necesariamente va a ser un buen hijo. O un mal padre no necesariamente va a ser un mal hijo. Cada quien escoge su camino. Pero sí lo va a ayudar, sí lo va le va a dar directrices, le va a dar el apoyo que necesita y ya más adelante él tomará su propio camino. Pero en algún momento, y créame esto, Frey, se manifiesta la formación que se tuvo en la casa. En cualquier momento de la vida se manifiesta qué clase de niñez tuvo uno, qué clase de padres tuvo uno. Entonces, hay que tener cuidado con eso. A los padres, principalmente a los que están empezando a ser padres, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay valores fundamentales que nunca pierden vigencia. O sea, siempre están ahí y siempre se deben seguir, se deben promover, se deben estimular. Usted hablaba de la calculadora, esa incapacidad que se ha vuelto grande de resolver operaciones matemáticas elementales. Por supuesto, hay algunas fórmulas matemáticas de física, qué sé yo, qué otra rama de la matemática avanzada hay que se necesite uno de esos aparatos. Pero nosotros yo me recuerdo en primero, segundo y tercero básico que recibíamos una matemática de álgebra, recibíamos física fundamental, no usábamos calculadora, o sea, todas las operaciones las hacíamos con la cabeza, ¿verdad? Entonces sabíamos dividir, sabíamos sacar raíz cuadrada, sabíamos buscar cómo solucionar algunas fórmulas, a mano todo, ¿verdad? Entonces la riqueza mental que da a resolver problemas matemáticos con la mente es indiscutible. Y eso lo deberían de saber todos con algún grado de lucidez mental deberían darse cuenta de que así como se resolvían crucigramas, resolver problemas matemáticos con la mente es beneficioso para las neuronas, es beneficioso para la mente, para la lucidez, para la forma de resolver problemas. Entonces, todo eso no pierde vigencia, ¿verdad? Y todo eso los padres de familia tienen que procurar en sus hijos, tienen que darle las herramientas para que ellos se desarrollen por su propia cuenta, porque en algún momento lo van a manifestar. En algún momento se van a dar cuenta de qué manera influyó la crianza que se le dio en la casa. Eso es una ley que nadie se escapa de ella, ¿verdad? Cuando nosotros vemos hoy en día a los jóvenes que les cuesta mucho realizar operaciones matemáticas, lo hablamos fuera de cámaras, la historia, ¿verdad? A veces no sabemos ni dónde estamos parados. Usted le pregunta a un jovencito hoy en día que está estudiando, no sé, sexto primaria o básico ya, que le hable acerca de la historia de su municipio. Me atrevo a decir que no la conoce. No sé si algún establecimiento se esmere por hacer que los niños o sus estudiantes pues conozcan algo de la ciudad donde están, cómo era cuando sus antepasados vivían, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando con el paso del tiempo hasta lo que hoy en día es. Pero me atrevo a decir que la mayoría no conoce o desconocemos ese tipo de historia que sería importante inculcarle en las generaciones porque le comenzamos a dar cierto valor a lo que hoy tenemos, ¿ya? O sea, no es que hayamos aparecido de la nada, así por así, ya todo estaba así. O sea, tuvo que haber un porqué y un para qué y quiénes intervinieron para que hoy en día tengamos no solo una ciudad, sino un país como está. No somos el peor, pero tampoco somos los mejores. Y tenemos que ir escalando con base a lo que aprendemos día con día. Y no es una verdad oculta. El Salvador, siendo uno de los países con mayor índice de violencia a nivel Latinoamérica y creo que a nivel mundial, que ver a El Salvador, no sé, 10, 15 años atrás,
era como decir, no, no voy, no me gustaría estar ahí. Al contrario, me imagino que usted conoce a muchos salvadoreños que se vinieron a Guatemala a vivir huyendo de la pobreza, huyendo de la inseguridad que se vivía en ese país. Pero ¿cómo es que en poco tiempo le han dado vuelta a la imagen y hoy en día se ha convertido en un punto de origen para poder decir El Salvador, vamos a conocer, y El Salvador está haciendo esto, El Salvador está haciendo lo otro? Y ver que nuestros países que están mejor o estaban mejor en su momento, hemos decaído en base a esa diferencia que nosotros hoy encontramos entre un país y otro, y luego que no es un país que sea mayor de territorio que Guatemala, o sea, es menor todavía. Había estado escuchando algunas informaciones de que el presidente quiere que toda la alimentación del país se produzca en el país y sea para el país, ya no estar importando tanto como hoy se está dando todavía. La economía, mejorarle el estilo de vida a las personas. Yo creo que hacen también enfoque y énfasis en poder que el joven y el niño se enfoque en el estudio, se enfoque en decir, bueno, sí se puede, porque posiblemente estaban creciendo en un país tildado por muchos, que a nadie le gustaba, a nadie le parecía la idea de irse a vivir allá, pero hoy en día la gente está volteando a ver a ese país de una forma diferente. Y lamentablemente, yo me he puesto a ver, cuando sale una información de El Salvador y se pone uno a ver los comentarios, guatemaltecos pidiendo que Nayib Bukele sea el presidente, mexicanos pidiendo que él sea el presidente. Quisiera, en otros países de Latinoamérica, quisiéramos un presidente como el que ustedes tienen. Salvadoreños que inclusive han tomado la decisión de emigrar ahora de Estados Unidos a su país de origen, porque las condiciones de vida son totalmente diferentes. Pero creo que el punto muy importante en esto es la educación que la persona pudo haber tenido. Porque sí se puede. O sea, si alguien lo hizo, si alguien lo está haciendo es porque sí se puede. Por muy corrompido a veces que pueda estar las entidades gubernamentales, sí se puede mejorar la vida de las personas y lograr hacer que esos niños que hoy en día están creciendo en nuestros países, el día de mañana puedan tener un grado ideológico mayor al que inclusivamente hoy se tiene en los gobernantes. Municipios que han crecido económicamente, que han logrado evadir esos flagelos que a veces hay en los países y han logrado ser punto de partida de buenas críticas, de buenos conceptos, de buenos comentarios en las personas que viven tal vez en otro departamento o en otro país, saber de que sí se puede mejorar. Pero si nosotros como personas no podemos inculcar en las generaciones actuales las informaciones de valor, tal vez a veces pueda ser un poquito como a regañadientes, ¿verdad? Que lo hagan y esforzarse uno como padre de familia, estar involucrado en la educación de sus hijos para poder el día de mañana heredarles un mejor futuro. Cuando usted estaba en su etapa de estudiante y que usted comenzó a ver el magisterio como una meta a mediano plazo, ¿qué fue lo que a usted lo hizo voltear a ver un poco lo que era la literatura? Porque sabemos de que cuando una persona obviamente pone su enfoque en algo, pues es porque obviamente le llamó la atención, le gusta. Pero en su caso, cuando hablamos de la literatura, que vuelvo a lo mismo, mi perspectiva es de que muy poca gente le gusta la lectura. No digamos la literatura, sino leer literalmente. Es algo ilógico, pero cuando compramos un dispositivo móvil o una televisión o algún equipo electrónico, electrodoméstico, abrimos el embalaje, la caja, sacamos el equipo y lo conectamos si lo queremos usar. Y ahí adentro de las cajas vienen los manuales de usuario, los consejos, los parámetros que se deberían de conocer para poder tener un buen funcionamiento del equipo. Y eso no lo hacemos.
muy poca gente agarra el manual y lo lee, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento usted puso su vista en la literatura? Sí, una pregunta muy bonita porque me recuerdo de ese proceso y le digo, en ese momento solo los vivía, ahora ya los identifico que esa fue la manera como yo me inicié en ese bello universo que es la literatura. Fíjese que mi papá compraba el gráfico y en el gráfico venían unas columnas de opinión y ahí escribían Manuel José Arce, un escritor tan maravilloso. Se llamaba su columna Diario de un escribiente, que desde que ahora hay un libro con las columnas de él. JLC, otro escribía multigrafías, Álvaro Contreras Vélez escribía una especie de columna editorial y yo la leía, porque mis papás me ponían eso ahí para leer. A los 11 años, 11 o 12, 11 años estaba yo en quinto primaria. Mi mamá me regaló el primer libro formal, Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, o sea, un libro grande ya, hecho y derecho, decíamos nosotros. Viaje al Centro de la Tierra, y yo lo leí como 3 veces, o sea, maravilloso el libro. Luego, les digo, en sexto, un maestro me regaló un libro, Hombrecitos, y maravilloso para mí. Después iba a la biblioteca y me leía libros y empecé a leer libros y a leer y a leer y a leer, y sucedió lo que sucede normalmente con las personas que leen, y eso se lo digo porque a mí me pasó. Escribir, manifestar la palabra escrita fue una consecuencia natural de la lectura. O sea, de tantos escritores que conocí, de tantas formas de narración que tuve la oportunidad de conocer, empezaron a que germinara en mí un proceso de escritura. Escribía poesía, principalmente poesía, teatro. Gané un certamen de teatro en Xela cuando estuve en Xela. En poesía gané un certamen de salutación de la señorita Inso, que para mí fue una cosa espectacular, ¿verdad? Ser caballero de la señorita Inso. Entonces ya se empezó a manifestar la literatura. Ya cuando me vine aquí, pues yo ya empezaba a querer ser escritor, a querer escribir un libro. Y bueno, tuvo que pasar mucho tiempo y tuve que leer mucho más para que pudiera hacerlo realidad. Y se hizo, ¿verdad? Aquí está la muestra. Entonces, digo yo, la literatura, la escritura, la narrativa que uno desarrolla es una consecuencia natural de la lectura. Entonces, regresamos a los procesos antiguos de la educación sistemática. En el básico nos obligaban a leer a nosotros. Don Segundo Sombra, algunos lo van a recordar, Don Segundo Sombra, El Mundo del Misterio Verde, María, La Tentativa de León y el éxito de su empresa, en fin, todos esos libros los conocimos nosotros y los patojos de ahora ya no lo conocen. Entonces, ahí está la diferencia de que son pocos. Usted hablaba de un 90% de los patojos de hoy que no leen, y yo le subo al 96%. Pero ese 4% que lee, ha dado frutos. Hay un patojo, no recuerdo su nombre, muchacho joven, relativamente joven, no como los que nos decimos amantes de la literatura ya viejos. Él, relativamente joven, ganó los Juegos Florales de Quetzaltenango, que es un certamen de mucho prestigio a nivel hispanoamericano. Entonces, este patojo ganó, lo tuvimos aquí y es un orgullo porque es coatepecano. Entonces, hay cosas que se pueden rescatar. Usted mencionaba El Salvador, yo solo le agrego una cosa. Una de las muestras de la formación de este estadista que está ahorita al frente de El Salvador es que él destinó recursos
para una de las mejores bibliotecas que hay en Centroamérica. Entonces, solo eso habla lo que él busca para su país, ¿verdad? Imagínense una biblioteca, las mejores de Centroamérica, es de las mejores. Aquí se va uno al archivo de Centroamérica o la Biblioteca Nacional, hay unos libros que se están pudriendo, ¿verdad? Que está, o sea, es una cosa lamentable que hay. En el Ministerio de Cultura se premiaba a la trayectoria de escritores cada año, se daba el Premio Nacional de Literatura. Miguel Ángel Asturias, así se llama. Entonces vino un ministro, se le ocurrió, o una ministra, no sé, se le ocurrió darlo cada 3 años, ¿verdad? Entonces, cada 3 años tiene alguien que ver qué hace para mostrar que es merecedor de ese digno trabajo de vida, que es la literatura, para optar al Premio Nacional de Literatura. Entonces, como que la visión cultural, la visión literaria, es el reflejo de la formación que tuvieron los que lamentablemente están al frente de esas instituciones. Y digo lamentablemente porque así es, ¿verdad? O sea, hemos tenido malos resultados de lo que esperábamos, con confianza, con ilusión, que dieran buenos efectos para el país, pero no fue así. Y por eso Guatemala está como está, ¿verdad? Xela, Escuintla, Reu y Guate está incluida entre los municipios, entre los departamentos más violentos de Guatemala. Entonces, ahí se están escalando puestos, ¿verdad? Entonces, es una situación terrible la que tiene la generación ahorita, y yo digo, todos participamos en eso, ¿va? Unos por acción, otros por omisión, otros por indiferencia, y los más por maldad, ¿verdad? Por corrupción, por aprovecharse de donde estaba. Entonces todo se ha conjugado para que tengamos estos resultados ahorita, ¿verdad? Pero sí hay esperanza, yo digo que hay esperanza, ¿verdad? Así como ese patojo que le cuento que ganó el premio los Juegos Florales de Xela, que es un orgullo que haya pasado eso. Hay gente que lee, hay gente que yo me he topado, me he encontrado, la palabrita topado, me he encontrado con algunas personas que me impresionan agradablemente el nivel de lectura que tienen, ¿verdad? Porque sí me las he encontrado, afortunadamente he encontrado esa clase de personas que manifiestan un acervo literario altísimo. Entonces, digo yo, bueno, sí hay personas con las que se puede conversar bien, ¿verdad? Porque lamentablemente los patagos ahorita le quieren decir a alguien en una misiva por escrito, si le quieren decir te quiero mucho, solo le ponen TKM, ¿verdad? Y ahí murió, ¿verdad? Entonces, y el otro ya sabe bien todo lo que quiso decir con esas 3 letras, y ahí se da toda la conversación, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de las generaciones, ¿verdad? El día de hoy estamos hablando con nuestro amigo el profesor Walter Minches, acá en el podcast con Freddy Argueta. Estamos hablando acerca de su vida, de su trayectoria, y quiero puntualizar algo en este preciso instante, y es efectivamente con respecto a que me contaba hace 2 años que lo habían nombrado ciudadano distinguido de la ciudad de Coatepeque. Muchos lo han de saber, pero cuéntenos cómo fue y qué se necesita para poder optar a esa distinción. Sí, bueno, siento que responder a esa pregunta se necesita toda una serie de acontecimientos de las que uno debe ser protagonista, porque en el 2023 compartí ese honor con 2 personas muy importantes y trascendentes en nuestro Coatepeque, con Ángel Castillo. Nosotros ya conocemos la trayectoria cultural y musical de Ángel Castillo, y nada menos que con la doctora Beatriz Santamarina, que ha sido tan
tan, yo digo, injundiosa en cuanto a la ocupación que tiene ella ahorita en el centro de salud, que ha realizado hechos muy, muy trascendentes y positivos para la población. Por supuesto, la trayectoria es lo que marca a una persona. Y yo digo siempre, y eso es lo que yo voy a recalcar siempre, de que ese respeto, ese amor, ese apego que yo tengo por mi papá, por mi mamá, por los apellidos que me dieron, se refleja ahí se refleja porque los que me seleccionaron como un candidato para ser ciudadano distinguido empezaron a ver mi trayectoria literaria, mi trayectoria cultural. Entonces, pienso que esa fue la vía por la que tuve acceso a ese reconocimiento tan honorífico para mí, y que me dio la oportunidad de compartir no solo con esas 3 personas con las que compartí el escenario esa noche, sino con todas las 114 personalidades distinguidas que han sido nombradas ciudadanos distinguidos de Coatepeque. Personas muy dignas, personas de mucho valor, de alto calibre, y que me da mucho orgullo. Pero yo me siento más orgulloso que fue a través de la literatura, porque en el 95, le repito, publicamos la primera antología de APECA, una antología que reunió a 33 escritores, de nuestros escritores de siempre: Gilberto Mantamba, Diego Pérez López, Rodrigo Asturias, Rodrigo Pérez, etc. Y luego publicamos la segunda antología de APECA. Eso ya fue con otras entidades como la Fraternidad de Ciudadanos Distinguidos, y ahí ya no reunimos a escritores, sino ya reunimos a músicos, reunimos a pintores, escultores y más escritores que poetas. O sea, ya no fueron solo 33, sino fueron más de 100. Entonces ya fue un trabajo mucho más amplio. Luego publicamos la tercera monografía de Coatepeque, y yo le llamo tercera porque en mi tabla tengo establecido la primera monografía, que se escribió en 1960 por don Alejandro Enríquez Armas. No sé si conoces a algunos de la familia Enríquez, como el profesor Carlos Campoyo Enríquez, en fin. Y la segunda monografía de don Guillermo Galindo Reina, que es una monografía histórica hermosa que él escribió, ¿verdad?, de Coatepeque. Ahí está la historia de Coatepeque, igual con don Alejandro. Recogiendo esa información y haciendo acopio de más información, yo trabajé en la tercera monografía, un libro que salió bastante con mucha información, o sea, bastante grueso, y que me dio mucho gusto. Lamentablemente, pues esa situación de que en Coatepeque no les gusta leer, pues el impacto para lectores fue muy poco, pero ahí está el libro, ¿verdad? En el 98 yo publiqué mi primera obra literaria formal. En el 2018, después de un proceso de varios libros así de poesía y en antologías, publiqué la segunda obra formal, la segunda novela formal, y primero Dios, ahora a mediados de este año, la trilogía. Entonces, tratando de responder a su pregunta así tan vasta, o sea, tan enorme, de la sensación de que lo nombren a uno ciudadano distinguido, pues primero, por supuesto, es una gran responsabilidad, es un compromiso de honrar uno ese nombramiento, como lo han hecho los ciudadanos distinguidos que han sido nombrados como tales, y luego sentirse satisfecho. Yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de que la trayectoria cultural, afortunadamente, es reconocida en Coatepeque, aunque no es a un porcentaje alto, ¿verdad?, pero sí hay manera de que se sepa reconocer la trayectoria
literaria, cultural, artística de una persona, y pues en ese sentido las autoridades han manifestado su disposición de hacerlo, ¿verdad? Y eso, por supuesto, me ha llenado de mucho orgullo a mí. Es importante, me imagino, el momento en cuanto le dijeron o le hicieron el nombramiento, ¿verdad? De que iba a condecorar los ciudadanos distinguidos. Es un honor, me imagino, para la persona, porque no sé si se lo esperaba o no, pero me imagino que la sensación de enterarse uno de ese nombramiento es especial. Cuéntenos cómo fue ese día que usted se enteró por primera vez. Sí, por supuesto no lo sabía, o sea, era una cosa, sí sabía, la municipalidad escoge a propuesta de entidades, de instituciones, conoce a los candidatos a ciudadano distinguido, y yo no sabía, definitivamente no sabía que mi nombre estaba ahí entre las propuestas, y tal vez 10 días, 12 días antes de la investidura, llegaron a la casa con la nota, ¿verdad? Entonces, y don Walter Minche, sí, a la orden, mire, esta nota es para usted, lo esperamos y adiós, o sea, solo así. O sea, bueno, gracias, le dije ahorita, cuando miré la resolución de consejo, porque es un acuerdo de consejo lo que dan, ¿verdad? Y es el que nos dan en el diploma cuando nos lo entregan ahí en acto especial. Entonces, hola, yo no llevaba qué decirlo, o sea, ¿y ahora cómo hago? ¿A quién le cuento? Pues, por supuesto, ahí estaba mi familia y todo, y les fui a contar, y el acontecimiento, o sea, ciudadano distinguido. Entonces, yo solo había visto eso, no sé, se me figura a mí como aquellas patojitas, aquellas nenas, cuando miran que le ponen la banda a la señorita Coatepeque, ¿verdad? La reina de Coatepeque. Entonces, ellas dirán, bueno, ¿cómo será para llegar a eso, verdad? Pero en algún momento se puede, ¿verdad? O sea, definitivamente, en algún momento, como usted decía, hay cosas que sí se pueden hacer, como se ha visto, por ejemplo, en El Salvador. Y yo así miraba a los ciudadanos distinguidos, ¿no? O sea, personas muy importantes, de mucha trascendencia, de mucho impacto, y que recibían esa distinción, y luego aparecer yo ahí de ese lado del teatro, ¿verdad? Porque siempre estaba del lado del público, pero y ahí me tocó estar de ese lado. Definitivamente, pues, no sé, no le podría describir, y créame que no lo podría describir qué es lo que siente uno al estar ahí, que le pongan su banda y que su pin de ciudadano distinguido y el diploma, ¿verdad? O sea, es algo, por supuesto que lo compromete a uno mucho, o sea, es un compromiso muy grande, pero es un compromiso grato, ¿verdad? Es un compromiso que no cuesta honrarlo, y es un orgullo estar ahí de ese lado del escenario, ¿verdad? Como les repito, un promedio de 115 coatepecanos desde 1978 que han sido nombrados ciudadanos distinguidos de Coatepeque. El día de hoy estamos platicando con el profesor Walter Minches acerca de su vida, de su trayectoria, y gracias a las personas que han estado conectándose a esta transmisión, a Harvey Orozco, Carlos Pérez, Brian Cinto, Herbie Martínez, Apicultura Las Palmas, Giovanni Echeverría, Claudel López, Raquel López, Laura Esquivel, Envidio Rapiditos Coatepeque, Melvin Citalán y también Venancio Ischop. Gracias por estar ahí al pendiente de esta transmisión el día de hoy, platicando un poquito con el profesor Walter Minches acerca de su vida, de su trayectoria. Cuéntenos, veo por ahí algunos ejemplares, cuéntenos qué son y qué información es la que contienen. Gracias, don Freddy. Pues sí, definitivamente es algo que esperaba la oportunidad de hacerlo, porque uno de los primeros libros que hicimos ya en nuestra trayectoria formal como integrantes de grupos literarios fue la primera antología de escritores, poetas y compositores de Coatepeque por parte de la Asociación de Poetas de Coatepeque. Esta foto que usted ve aquí
es el Teatro Olimpo de hace más de 75 años. Es donde está ahorita el Gallo Más Gallo, creo que se llama, frente al parque. Oiga. Entonces, este era el parque... Sobre la Sexta, ¿verdad? Sí, sobre la Sexta. Este era el parque en ese entonces. Y este libro es el que le cuento, es el que tiene, se reunieron esos escritores en esa época. Uno de los que impulsó esta idea de hacer este libro fue Ángel Castillo, porque él era parte de APECA con doña Elsa. Tenemos escritores que manifestaron su amor por las letras, como don Alirio Cárdenas. Tenemos a don Gilberto Matamba, que fue uno de los poetas consagrados de Coatepeque. Don Guillermo Galindo Reina, que les digo, hizo la segunda monografía. Y reunimos bastante. Doña Elsa Trangay de Ochoa de Luján, que ella se tomó la tarea de formar APECA. Nos aglutinó a Ángel Castillo, a Carolina Vega Trangay, al licenciado Robles, y nuestro trabajo del que nos sentimos orgullosos fue este. Luego ya vino mi primer trabajo formal, el primer trabajo que yo manifesté ya como una especie de consecución de un proceso, o sea, el final de un proceso, que fue el libro El Último Profeta. En ese libro empecé yo a dar por inicio mi carrera formal. Yo lo tomo así, por supuesto, no soy un escritor consagrado, ¿verdad? Pero ya una carrera formal como escritor. Y la segunda parte de este libro, que es el relato de los tiempos finales. Y ahorita estoy en proceso de terminar la trilogía, porque son 3 libros que tienen como una secuencia. Por supuesto, cada uno en su contexto. Este libro, Cosecha en Prosa, es un álbum de escritores coatepecanos, es un experimento literario que inició con una idea de un escritor alemán que escribió el libro de libros. Fíjese que con este libro y las personas que yo conocía, que ya habían escrito algunos libros, escrito algunos poemas, tomé 19 fotografías, que por supuesto fueron del profe Osman Mérida. Tomé 19 fotografías de lo que sea, postes, piedras, etcétera, y se las di a las 9 personas, a las 19 personas, y les dije que me escribieran la historia que había detrás de esa fotografía. Y salió este libro precioso. O sea, es una antología que yo me siento muy, muy orgulloso, como en este libro que por iniciativa del comandante de los bomberos decidí escribirlo, la historia de los bomberos de Coatepeque. Aquí se ve la primera estación, sí, la anterior y la actual. Sí, o sea, es una obra que también me da mucho orgullo, porque es una recopilación de la historia de los bomberos hasta nuestros días. Y finalmente, permítame mostrarle este trabajo de una antología poética guatemalteca que ha trascendido fronteras. Y participaron… ¿Estos puros autores coatepecanos? Puros autores coatepecanos. O sea, hemos participado ahí, y esa obra ya se ha vendido en Europa, en Sudamérica. Entonces, es algo que nos llena de mucho orgullo. Y la más reciente, esta revista que la publicó el Club Literario Coatepeque, se llama Cosecha de Letras. Esta es la número 1, esta es la revista número 1. En esta participan 12 escritores de todo el mundo, incluyendo 2 coatepecanas.
Entonces, yo me siento muy, muy honrado de hacer entrega de este libro, de esta revista, porque sí quisiera que la conservara y que la coleccionara, porque tenemos pensado en el club hacer la publicación trimestral, o sea, 4 al año. Ya estamos trabajando en la que vamos a presentar primero Dios en marzo, y aquí tenemos un esfuerzo del grupo por las letras, por las personas que se encargan de manifestar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones a través de la literatura, ¿verdad? Para las personas que puedan estar interesadas en adquirirlas, ¿a dónde abocarse? Conmigo se pueden abocar directamente. También con Ernesto Mazariegos, que es el editor en jefe. Él tiene su venta de lotería ahí en Agencias Guay. Ahí se puede, cualquiera puede solicitarla. No tiene ningún costo, ¿verdad? O sea, es una revista que estamos sacándolo así con los recursos de quienes se han dedicado a hacerla, y el impacto que tuvo, porque se hizo la convocatoria, y esa es la magia de las redes sociales. O sea, eso es lo rescatable de las redes sociales, ¿verdad? De que en Facebook creo que se hizo, no sé cómo se llama el recurso, la página, o no sé qué nombres tiene, pero ahí lo publicaron y mandaron trabajos de Rusia, mandaron de Lisboa, mandaron de Sudamérica, y en fin, todavía tenemos bastante trabajo ahí que vamos a publicar en los siguientes números, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Es importante que las personas conozcan que hay trabajo detrás de cada una de estas ediciones, ¿verdad? Porque a veces piensan que es algo que se hace tan fácilmente como el famoso copy-paste, van a copiar y pegar. Exacto, y no sí. es así. O sea, hay un trabajo arduo de investigación, luego me imagino, de saber exactamente qué se va a publicar para que no pierda la diagramación, la edición, la compaginación. O sea, es un proceso bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, nosotros lo hicimos con mucho gusto, y ese es el resultado, ¿verdad? Pero sí, cuesta tener el resultado de una revista así, ¿verdad? Principalmente la número 1, como les dije yo a los amigos. Por cierto, el editorial yo lo hice, y participar en una obra de esa naturaleza, pues realmente es muy satisfactorio, ¿verdad? Así le digo yo a los compañeros del club literario, pues ahí está la muestra. ¿Cómo ve usted que Coatepeque pudiese mejorar con respecto a la literatura? ¿Qué pasos se tendrían que dar para poder hacer que Coatepeque pueda tener ese auge literario? No desconozco si haya alguna entidad. Hace algunos años recuerdo vagamente que aquí en el Centro Comercial Internacional Coatepeque habían puesto en una esquina, creo que una especie de rincón literario, como una cafetería, ajá, sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Y después ya no. Un día quise entrar y ya estaba cerrado. Sí, la señora, no recuerdo ahorita su nombre, pero es una persona, hija de alguien muy, muy conocido de aquí de Coatepeque, un poeta de aquí de Coatepeque. Tuvo esa iniciativa, y ahí habían libros, se podía ir a tomar un café, hablar sobre libros. Incluso nosotros en la Casa de la Cultura, yo era el director de la Casa de la Cultura, hicimos un par de eventos literarios ahí, y fue muy bonito, una experiencia bonita. Pero sí hace falta, porque oficialmente funciona aquí la Oficina Municipal de la Cultura, pero su radio de acción es muy vasto, es muy amplio, ¿verdad? Entonces, entre todo lo que hace la literatura, pues como que no encuentra un auge ahí, ¿verdad? Como se debiera, pero es natural por la naturaleza de la Oficina Municipal de la Cultura.
Cuando nosotros estábamos en la Casa de la Cultura, que lamentablemente dejó de funcionar, cuando estábamos en la Casa de la Cultura, pues se le daba auge al quehacer literario, ¿verdad? Entonces, así como debería ser, o sea, antologías poéticas, entrega de libros, conversatorios sobre libros, lectura de poesía, juegos florales, que nosotros nos encargábamos de eso. Entonces, en Coatepec está todo servido. Y lo que se necesita, y eso es algo que quisiéramos aprovecharlo al máximo, y por eso es que yo agradezco la oportunidad que usted me dio de estar hoy aquí, porque este medio de comunicación forma parte de ese gran poder que tienen las redes sociales para tener acceso a sectores alejados y diversos de la población, no solo de Coatepeque, hablamos de la región, incluso fuera de las fronteras. Es un enorme recurso este sistema que yo estoy usando ahorita y que estoy aprovechando gracias a usted para dar a conocer toda esta riqueza literaria, porque yo pienso que esa es una de las mejores formas de incrementar la cultura, y principalmente la cultura literaria, informar a la gente, dar a conocer este trabajo, porque por ejemplo estos libros, se me figura que muy pocas personas sabían que existen estos libros en Coatepeque, ¿verdad? Pero ahí están, o sea, existen, ya se mostraron y son parte de la bibliografía coatepecana, y ese valor no se lo quita a nadie. Lo único que se necesita es que lo conozcan. Claro. Yo creo que con usted hablaba, bueno, cuando lo conocí, cuando tuve el gusto de conocerlo, le explicaba que acá pues nuestra intención es poder potencializar esa información que usted posee, que ustedes como poetas, como escritores puedan dar a conocer el material, ¿verdad? Y lo vuelvo a reiterar, las puertas de nuestro estudio, el medio de comunicación el cual tenemos en este momento, pues queda a las órdenes de ustedes. Se lo dije con seño Bertita, ¿verdad? Estamos anuentes a poderles apoyar en lo que esté a nuestro alcance, en lo que podamos, porque tenemos los medios para poderlo poner a disposición. Y yo creo que sí es muy importante dar a conocer la información que ustedes tienen, que a veces se ve como obstaculizada por todo lo que hay en los medios, ¿verdad? Y es importante que las personas se den cuenta de que existe riqueza literaria, pero solo que a veces está muy relegada, ¿verdad? No está a la vista, y eso es lo que se necesita, dar ese impulso para que las personas puedan tener acceso a eso, porque al tenerlo muy a la mano, pues obviamente eso va creciendo. Y le vuelvo a hacer la reiteración, ¿verdad? Estamos anuentes a poderles apoyar en lo que está a nuestro alcance, como Presencia Estudio, que es nuestra plataforma para poder dar a conocer ese tipo de trabajos. Y pues obviamente aquí en el podcast, ¿verdad? Con el cual estamos conversando con ustedes acerca de esto, lo ponemos a disposición de ustedes para poderlo utilizar. Sí, no, y de hecho, Freddy, eso es algo que vamos a aprovechar, porque les cuento, y a los amigos que están al tanto de nosotros, les cuento que vienen dos eventos que nosotros nos esmeramos en presentar. En el Club Literario vamos a tener el tercer Festival Internacional de Poesía. Vienen poetas delegados de la poesía de muchos países, ¿verdad? Entonces, en el mes de agosto vamos a tener ese evento, y por supuesto le voy a tomar la palabra porque vamos a darlo a conocer aquí con ustedes, todo ese proceso que estamos haciendo, y principalmente en el evento. Con la Fraternidad de Ciudadanos Distinguidos vamos a tener el cuarto bazar del libro del escritor coatepecano. O sea, hemos estado promoviendo libros de escritores netamente coatepecanos, y se van a dar cuenta
de que hay bastantes libros publicados por escritores coatepecanos y lo que se necesita es que los conozcan, Claro. ¿verdad? Que se den cuenta que ahí están, que existen y de ser posible, si es que hay suerte, que los compren, ¿verdad? Porque por supuesto hay que reembolsar un poco lo que se ha invertido en ellos, pero esos son los dos eventos que le informo. Vamos a aprovechar esta riqueza que representa su medio de comunicación, el podcast de Freddy, así se llama, ¿verdad? Con Freddy Argueta. Con Freddy Argueta, entonces lo vamos a aprovechar porque sabemos que es de un valor muy alto y es lo que podemos nosotros tener como herramienta para que se conozca esta riqueza, porque si no se conoce, pues solo ahí está, ¿verdad? Claro. Pero si ya se conoce, pues mucho mejor. Bueno, mis amigos, estamos llegando ya al final de este episodio, acá con el profesor Walter Minches. Un agradecimiento a todas las personas que han estado conectadas ahí, a los que los van a ver en diferido, pues también revísense todo el episodio, está muy bueno. Hay mucha información acá, en lo que ustedes ven acá hay mucha riqueza literaria, mucha riqueza que les puede servir. Y yo creo que vamos a ver de qué forma impulsamos esto acá en la ciudad de Coatepeque. Creo que de granito en granito podemos hacer algo muy bueno. Así de que en esta oportunidad le doy gracias, profe, por haber tomado el tiempo de poder estar con nosotros. Gracias también a la primera edición de Cosecha de Letras que nos entregó en este momento, que es revista del Club Literario Coatepeque. Así de que por ahí vamos a estar publicando también dónde lo pueden conseguir y cuando salgan las demás ediciones. Vamos a estar trabajando, creo que de la mano ahí para poder ver de qué forma colaboramos con ello, ¿verdad? Sí, yo voy a tener siempre ando mi pequeña agenda, ahí tengo ejemplares, cuando me encuentren me pueden pedir con toda confianza. Perfecto, ¿verdad? entonces Sí, ahí sí, mis sí. amigos ya saben que aquí con el profe pueden ustedes adquirir esta revista. Profe, yo le dejo un par de minutos ahí para que se pueda despedir de las personas que en esta oportunidad pues han tenido a bien estar al pendiente de este podcast y también obviamente las personas que lo van a ver en el momento que deseen. Entonces le dejo aquí la cámara para que Sí, se lo pueda muchas gracias, don Freddy Argueta. Ha sido un honor y ya unos momentos bastante gratos compartir esta información tan importante. Nosotros le damos mucho valor a esto que hacemos, nos sentimos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y esto pues es solo una pequeña muestra de lo que se ha hecho porque se han presentado muchos libros, ha habido mucha participación de escritores coatepecanos y pues en ese sentido nosotros nos sentimos muy orgullosos como Club Literario Coatepeque, como Fraternidades Ciudadanos Distinguidos, como APEC. Nos sentimos muy estimulados por esa muestra de apoyo que hemos recibido, por ejemplo, con el podcast con Freddy Argueta. Nos sentimos bastante complacidos de haber participado aquí con usted. Esperamos que tengamos la oportunidad de darle seguimiento a esto, porque esto es de no acabar, esto es permanente, esto siempre es todo como la lectura, no se debe dejar de leer nunca, ¿verdad? Leer, pero leer libros, ¿verdad? O sea, sentir la página, sentir las letras, ver portada y contraportada, entonces es algo bastante edificante para nosotros y eso es lo que nos agrada poder compartir. Muchas gracias, don Freddy, y amigos que nos vieron, que nos van a ver, muchas gracias y ya saben, estamos siempre a la orden. Muy bien, así es como hemos llegado ya al final de este episodio. Hemos tenido con nosotros acá en nuestro estudio al profesor Walter Minches, contándonos acerca de su vida, de su trayectoria, de la literatura, del tesoro que él posee y que obviamente pues vamos a estar dando a conocer en nuestro medio, para que usted que está en casita pues pueda enterarse de la información, de la riqueza literaria que existe en cada uno de ellos. Y pues recuerde que en su casa debe cultivar también
el poder inculcarle a sus hijos, a su familia y usted también la literatura para que tengamos un mejor futuro. Así de que un agradecimiento a todos, gracias por haber estado en esta oportunidad, en este episodio, gracias por los que se conectaron y recuerden que siempre vamos a estar llevando la información de valor a través de el podcast con Freddy Argueta en una nueva edición. Así de que hasta pronto, que tengan buena noche.